Siguiente ejemplo es el conjunto de polinomios de grado menor o igual a n. Entonces, el conjunto de grado menor o igual a n con término constante 0. Término constante. Entonces la forma general polinomio sería ANX a la n, AN menos 1, X a la n menos 1. Entonces A1 de X más 0. ¿Sí? O sea, no tiene término independiente. Un polinomio 2 sería Bnx a la n más Bn menos 1, X a la n menos 1 más B1 de X más 0. ¿Sí? Entonces al momento de hacer polinomio 1 más polinomio 2 nos da como resultado una n más bn de x a la n más an menos 1 más bn menos 1 de x a la n menos 1 más a1 más b1 de x más 0. Debemos ser conscientes que este menor o igual es fundamental para hablar del concepto de espacio vectorial. Fíjense que puede darse el caso que esta resta me dé 0, ¿sí? Y entonces el polinomio se baje de grado, ya no sea grado n, sino grado n menos 1, porque este coeficiente de 0, o que estos dos en simultáneo den 0, ¿sí? Entonces se sigue bajando de grado. Entonces la posibilidad de sumarlos, ¿sí? O restarlos, hace que pueda darme el polinomio del mismo grado o más pequeño, ¿sí? Entonces se cumple la propiedad de cerradura, ¿sí? Que P1 más P2, ¿sí? Pertenece al espacio vectorial, ¿sí? Conservan la característica que están diciendo de constante en cero, ¿sí? Porque al sumarlos o restarlos, esa cifra se mantiene en ceros, ¿sí? Si multiplicaran, para revisar el otro axioma de cerradura, entonces alfa veces P1, entonces me quedaría alfa de AN por XN más alfa de AN menos 1 por X a la N menos 1 más alfa de A1, ¿sí? Por X más y alfa de 0 pues que sigue siendo 0. Entonces se conserva, sigue perteneciendo, o sea, el alfa P1 pertenece al espacio vectorial, ¿sí? Se cumplen todas esas características, se cumplen las de las sumas y de las restas, existe el negativo, existe el polinomio 0, ¿sí? Que sería el de grado 0, ¿sí? Porque está la posibilidad, ¿sí? Existe un P3 que podríamos simplemente escribirlo como 0, entonces grado 0, cumple la condición, entonces pertenece al espacio vectorial. ¿Sí? Una pequeña variación y ya sé que no pertenezca. Entonces imaginemos este ejemplo que es muy parecido, solo que colocan acá un datico diferente. Entonces el conjunto de polinomios de grado n menor o igual a n con término constante negativo, ¿sí? Entonces eso del término constante negativo ya no me sirve. ¿Por qué? Porque si yo tengo el polinomio, ¿sí? El negativo del polinomio, ¿cuál sería? Entonces yo tengo el anx a la n más, ¿sí? A de n menos 1, x a la n menos 1, más A1 de x más el A0, ¿sí? Cuando yo tenga el menos P, 1 sería menos AN menos AN menos 1 de x a la n menos 1 menos
el A1 menos el A0. Entonces, acá, si este término constante es positivo, bueno, si el término constante es negativo, ¿sí? Quiere decir que la sub 0 es negativo, o sea que este término es positivo. O sea que si el P1 pertenece al espacio vectorial, entonces el P2, bueno, el menos P1, ya no pertenece al espacio vectorial, o sea, no cumple. Entonces no es espacio vectorial. Espacio vectorial. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de otro tema que son los subespacios vectoriales. ¿Sí? Y es algo así, entonces usted tiene un espacio vectorial H. ¿Sí? H cumple 10 axiomas. Entonces, ¿sí? Es un conjunto de un mundo de elementos, ¿sí? Que contienen al 0, que contienen a B1, contienen a B2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que además de eso, pues hay que tener en cuenta que aparte del B1, el B2, ¿sí? Del dato alfa, ¿sí? Que es el que nos permite hacer la multiplicación por un escalar, ¿sí? Tenemos acá 10 axiomas que cumplir. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es a ese conjunto que tiene todos esos elementos, como puntos, le vamos a sacar un conjunto más pequeño. Entonces, que ahora va a ser H, ¿sí? Y todo esto lo habíamos sacado de uno mayor que se llamaba V, me disculpan acá en el error. Entonces V es el espacio grande, el que tenía B1, B2, el que ya habíamos visto, ¿sí? Y H es el conjunto hijo, ¿sí? Es como el subconjunto. Entonces, V ya vimos cómo mostrar si es un espacio vectorial demostrando los 10 axiomas. Para el caso de H, ¿sí? Pues la idea es que H también debe cumplir los 10 axiomas. Sin embargo, como uno lo saca como una porción del V, que es el más grande, pues uno ya el de los que son propiedades, ¿sí? Asume que lo sigue cumpliendo. Se va a preocupar de que cumple los de cerradura, ¿sí? Que son los que restringen, digamos que el tamaño del espacio. Entonces dice, entonces se dice que H es un espacio vectorial, subespacio vectorial, de V si H es un subconjunto no vacío de V y H es un espacio vectorial junto con las operaciones de suma entre vectores si para algunos casos particulares definen otra operación en vez de la suma y multiplicación por un escalar definidas en V. ¿Sí? Entonces, V es un conjunto y H es un subconjunto
de V. ¿Sí? H está contenido es igual a V. Entonces, reglas de cerradura. Para ver si un subconjunto no vacío es un espacio vectorial, es un subespacio vectorial. Entonces, solo se van a verificar los axiomas de cerradura. Entonces, si B1 pertenece al espacio H, B2 pertenece al espacio H, entonces verificar que B1 más B2 pertenezca al espacio H. Si B1 pertenece a H, entonces verificar que alfa veces B1 también pertenezca a H. Para todo escalar, alfa. ¿Sí? No se verifican el resto de axiomas, no es necesario. El resto, pues son propiedades que se heredan del espacio vectorial. Del espacio vectorial V, que es el conjunto padre. Entonces, respecto a eso, revisemos lo siguiente. Entonces, un subespacio propio de un espacio vectorial V V es un subespacio de V diferente de el vacío y de V. ¿Sí? Entonces, para que nosotros lo llamemos subespacio propio, debemos no tomar ninguno de los extremos. ¿Sí? O sea, imagínense que se tiene el espacio vectorial V. ¿Sí? Este es V. Entonces, ¿sí? De ese espacio vectorial V, uno puede tomar
casos extremos. El primer caso extremo es que usted tome de ese espacio vectorial, usted tome todo. Diga, no, es que tomé un espacio H que está por dentro de V, pero resulta que cogió todos los elementos. Entonces, al tomar todos los elementos, V y H son lo mismo. Sí, sí es un subconjunto que contiene todo. Sí, pero es un caso extremo. Sí. Otro caso extremo es que usted toma un H y de todo solo se queda con la parte vacía, solo se queda con el cero. ¿Sí? Solo toma este espacio, solo toma el cero. ¿Sí? Entonces H sería un espacio vectorial que solo contiene el cero. O sea, es el trivial. ¿Sí? Que fue el primero al que le probamos. ¿Sí? O sea, todos tienen acá. En todos tenemos por obligación, como es un espacio vectorial, debe contener el cero. Debe contener el cero. Entonces se encargó de solo tomar el cero. ¿Sí? En uno lo tomó todo, en otro solo tomó el cero. La idea es que no tome ninguna de esas, sino tomen pues una porción que no sea todo, ¿sí? Pero que no sea solo el cero. ¿Sí? Que tomen más elementos. ¿Sí? Este sería propio. ¿Sí? Donde se sabe que H está contenido en V, pero no es ni V ni es el cero, y es diferente, ¿sí? Del solo cero. Pero tampoco es tan grande como V. Eso es lo que lo define como un espacio propio. Entonces vamos a dar acá un par de ejemplos. Entonces con R2, entonces, los subespacios del espacio bidimensional. Entonces, esto es X, esto es Y. Entonces, todos los puntos, o sea, si yo tomo todo, ¿sí? Puedo definirlo como un espacio vectorial. O sea, yo puedo decir que hay un espacio vectorial que es todos los pares ordenados x, y, todos los vectores de esa manera, donde x pertenece a los reales, y pertenece a los reales. O sea, sería cualquier vector en cualquier cuadrante, en cualquier situación. ¿Sí? Ese sería el espacio vectorial de R2. Ahí podemos sacar subespacios. Entonces los subespacios que le podemos sacar son cosas como las líneas que pasan por el origen, ¿sí? Porque hay que incluir al vector 0, 0. Entonces, todas las líneas que pasen por el origen me sirven. Entonces, podríamos trabajar con esta línea roja, ¿sí? Que pasa por el origen. ¿Sí? Y entonces sobre ese, entonces, contiene al 0, 0. Aparte, si yo dibujara el vector B1, ¿sí? Podría extenderlo a alfa veces B1 y sigue estando sobre esa misma línea. O sea, este sería alfa veces B1, ¿sí? Podría dibujar el menos B1 sobre el mismo. Entonces el menos B1 sería algo así. Menos B1. Entonces todo está sobre esa línea. Entonces eso es de la forma y igual a mx, ¿sí? Pasa por el origen. Cuenta como un subespacio vectorial propio. Entonces, si yo coloco un H1, podría ser los pares ordenados de tal manera que Y es igual a M veces X. Este es un espacio vectorial, un subespacio vectorial. Si en cambio yo llego a trabajar con las líneas de la forma Y igual a mx más b, o sea, si yo le coloco un b, y igual a mx más b, fíjense que no contiene el 0, o sea, no contiene el vector 0, 0. Entonces ese no es espacio vectorial. ¿Sí? Si yo coloco un conjunto que diga x, y
donde y igual a mx más b, esto no es subespacio vectorial. Subespacio vectorial. De R2. ¿Sí? Y no cumple las propiedades de cerradura. Si no lo probara, no cumpliría las de cerradura. Si yo definiera, por ejemplo, un círculo. ¿Sí? El círculo es un subconjunto de R2, o sea, pertenece al plano XY. Sin embargo, cuando yo hablo de ese círculo, ¿sí? Que son los pares ordenados, los puntos, tales que x cuadrado más y cuadrado igual a un r cuadrado. ¿Sí? El problema es que si yo dibujo un vector, ahí yo trazara un vector, por ejemplo, como este, ¿sí? Y lo multiplico por alfa, él se sale del círculo. Entonces no cumple las propiedades de cerradura. ¿Sí? No es un subespacio. ¿Sí? Entonces las de la forma y igual a mx sí cumplen. Las líneas que se salen no cumplen. Y figuras como la circunferencia tampoco cumplen. Entonces ahora vayámonos a subespacios en R3. De R3, ¿sí? Entonces primero el espacio vectorial. Entonces el espacio vectorial padre vendría siendo el sistema de coordenadas. Esto es X, esto es Y, esto es Z, ¿sí? Si uno maneja todos los octantes, ¿sí? Todo ese espacio vectorial donde dice V es vectores de X, Y, Z, ¿sí? Donde X, Y y Z pertenecen a los reales. Son el espacio vectorial. Y a todo ese cubo de posibilidades se le pueden sacar pequeños conjuntos. Entonces redibujamos. Esto es X, esto es Y, esto es Z. ¿Sí? Y los que vamos a mencionar. Entonces, si yo dibujo un plano, ¿sí? Que no pase por el origen, ¿sí? O sea, un plano que haga cosas como estas. Así que corte, por ejemplo, el sistema de coordenadas acá. Sí, que digamos yo decidí entonces dibujarlo acá más grandecito. Sí, pero que sé que corta ahí. O sea que es de la forma AX más BY más CZ igual a D. Donde esta D es diferente de 0, ¿sí? O sea, porque no pasa por el origen. No pasa por el origen. ¿Sí? Yo digo que eso no es un subespacio. Porque no contiene, como no pasa por el origen, el 0 que tiene coordenadas 0, 0, 0 no pertenece, ¿sí? No pertenece al plano azul, ¿sí? Entonces, como no pertenece a ese plano azul, pues no cumple las condiciones para ser un subespacio vectorial. O sea, ese este no es subespacio vectorial. En cambio, si yo dibujo un plano que pase por el origen, ¿sí? O sea, por ejemplo este, ¿sí? Que justo pasa por el origen y que debe tener una ecuación de la forma AX, bueno, llamémoslo A1,
o A2, marquémoslo con otras letras. Entonces A1 de X más B1 de Y más C1 de Z igual a 0. Este sí sirve para crear un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque sobre él yo puedo crear vectores, ¿sí? Y estirarlos y siguen estando sobre el plano, ¿sí? El 0 está sobre el plano, ¿sí? El opuesto también está sobre el plano, ¿sí? Sí es subespacio, ¿sí? Con las propiedades de Raoult. Incluso podríamos trazar sobre ese espacio tridimensional, dibujar líneas que pasen por el origen, cualquier línea recta que pase por el origen, así como esta. Entonces, recta que pasa por el origen. También funciona, ¿sí? Esa recta que pasa por el origen, pues va a tener la forma AT, BT, CT, ¿sí? Que es una paramétrica, ¿sí? De corte 0, 0, 0. Entonces, esos también cuentan como subespacios del espacio vectorial 3D. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos acá. Esto es falso o verdadero. Entonces, primero, conjunto de vectores de la forma X, Y, 1 es un subespacio vectorial de R3, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan, en ese tipo de vectores X, Y1, como Z siempre vale 1, Z siempre vale 1, entonces el vector 0, ¿sí? El que dice 0, 0, 0, no pertenece, ¿sí? Al conjunto del que estamos hablando. Entonces, como no pertenece, entonces decimos que esto es falso. ¿Sí? Falso. Esto realmente representa el plano Z1. Esto representa, este es el plano Z1, ¿sí? Es un plano que no pasa por el origen. Y condición para que sea un espacio vectorial es que contenga el punto del origen, o sea, el vector 0, 0, 0. En cambio, si nos hablan del conjunto de vectores de la forma X0Z, es un conjunto, bueno, es un subespacio vectorial de R3, esto es verdadero, porque lo que me está diciendo es que es el plano Y0, ¿sí? O sea, en el sistema de coordenadas, el Y0 es el plano que está puesto. Si esto es X, esto es Y, esto es Z, es el plano que está puesto ahí, ¿sí? Y contiene al origen. Entonces, verdadero. Otro ejemplo. Entonces, el conjunto de matrices diagonales
diagonales de 3×3 es un subespacio de el conjunto de las matrices de 3×3, de las generales. Entonces, eso es verdadero. ¿Sí? Las matrices de 3×3, ¿sí?, son el caso general donde se trabaja con A11, A12, A13, A22, A2, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ¿Sí? Ese es el caso. Digamos que este es mi espacio vectorial V. ¿Sí? Las diagonales pues son el caso especial en el que estos datos son 0. ¿Sí? Estos datos son 0, ¿sí? Pero siguen cumpliendo todas las premisas. O sea, las diagonales de 3×3 lo que hacen es que se quedan con el 1,1, el 2,2, el 3,3 y el resto de 0 se mantienen. ¿Sí? Ya sea que las estén sumando con ella misma o las estén multiplicando por una escala, los ceros se van a mantener. Entonces esto es verdadero. Entonces, otro ejemplo. El conjunto de polinomios de grado 2 es un subespacio del conjunto de polinomios de grado 3. Entonces tenemos los polinomios de grado 3. Dentro de esos, como más pequeños, están los polinomios de grado 2. ¿Sí? El problema es que cuando yo tengo polinomios de grado 2, ¿sí?, los polinomios de grado 2, cuando se suman o se restan con otro polinomio de grado 2, puede que den polinomios de grado inferior. Y ahí no se están incluyendo. Fíjense que acá no me están hablando de los de grado 1 ni los de grado 0, solo me dicen exclusivamente grado 2. Entonces imaginen que ustedes tengan un ejemplo 1, ¿sí?, que diga x al cuadrado menos 5x más 3. ¿Sí? Y el polinomio ejemplo 2 diga 3 menos x cuadrado menos más 6x. ¿Sí? Ambos son ejemplos de grado 2. Sin embargo, cuando yo los sumo, ¿sí?, acá me quedaría el grado, desaparece el grado 2, nos quedaría x, ¿sí?, más 6. ¿Sí? Y ya este es grado 1. ¿Sí? Ya no pertenece a los de grado 2. Se salió del conjunto. ¿Sí? O sea, no cumple la propiedad de cerradura. Entonces esto es falso. ¿Sí? Sería otro cuento si nos hubiese dicho n menor o igual a 2. ¿Sí? Porque incluía los grado 1 y los grado 0. Pero no, decía solo grado 2. Entonces vamos a colocar otros ejemplos más. Entonces, determine si el subconjunto dado H dado H del espacio vectorial V es un subespacio vectorial
de V, ¿sí? Que sea subconjunto no implica que sea subespacio, ¿sí? Recuerden que para ser subespacio, aparte de ser subconjunto, debe cumplir los axiomas de cerradura. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios fáciles. Entonces, primer ejemplo. ¿Sí? El espacio vectorial vamos a decir que es todo el plano R2. ¿Sí? Y vamos a decir que H es el subconjunto de todos los pares ordenados XY, tales que X siempre vale 3 y Y pertenece a los números reales. Entonces, cuando yo hago esta acotación de todo el plano cartesiano, ¿sí? Lo que estoy dibujando es lo siguiente: una línea recta de X igual a 3. O sea, acá está la línea recta donde X vale siempre 3. ¿Sí? Entonces estoy tomando cualquiera de estos puntos. Y toma cualquier valor, ¿sí? El problema es que esa línea recta no contiene al 0, 0. Entonces, lo primero que decimos, sí es un subconjunto, ¿sí? Porque estamos tomando todo esto, es B, ¿sí? Y H es la línea roja, pero no contiene las condiciones para ser un espacio vectorial, ¿sí? Imagínense ubicando dos ejemplos, ¿sí? Ubicando, por ejemplo, este de acá, este punto y este punto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este sería 3,1, el otro sería 3,2. Si usted los suma, si hace que el vector 1 es 3,1, el vector 2 es 3,2, el vector B1 más B2 sería 6,3, ¿sí? Que no pertenece, ¿sí? a la línea, ¿sí? Entonces, él no pertenece a H. Entonces, H no es un subespacio. De V. Entonces recordemos que la condición debe ser una línea que pase por el origen. Entonces, ejemplo 3. Vamos a decir esta vez, el espacio vectorial es R2. Y H, vamos a decir que es el conjunto de los pares ordenados XY, tales que Y igual a X, o sea, la idéntica. Entonces, en este caso, sí es una línea que pasa por el origen. Tenemos el plano XY, ¿sí? Decimos que V es todo, ¿sí? Y que la línea es la idéntica. O sea, es esta, que pasa por el origen. Entonces, como ya pasa por el origen, sí es un subespacio. ¿Sí? Cumple, ¿sí? Entonces, usted llega a trazar acá un vector B1, ¿sí? Alfa veces B1 sigue perteneciendo a H. O sea, usted lo puede estirar y encoger el vector y él sigue sobre la línea roja. Y puede hacer B1 más B2 y esto sigue perteneciendo a H. Imagínense un B2 que también está ahí. Pues cuando lo suma sigue siendo una línea que está sobre, un vector que está sobre la línea roja. Otro ejemplo. Entonces, el espacio vectorial son las matrices de n por n. Matrices de n por n. Mientras H son las matrices diagonales que pertenecen a las m de n por n. Entonces, recuerden que D significa matriz diagonal.
Entonces, este ya hemos dicho que es verdadero. O sea, H es un subespacio. ¿Sí? Porque una matriz diagonal, cuando la suman con otra matriz diagonal del mismo tamaño, pues sigue siendo una matriz diagonal. ¿Sí? Cumple las dos propiedades de cerradura. ¿Sí? Si yo tengo alfa veces una matriz diagonal, tenemos la matriz diagonal A, sigue dando como respuesta una matriz diagonal. ¿Sí? Y si tengo una matriz diagonal A más una matriz diagonal B, sigue siendo una matriz diagonal. O sea, cumple las propiedades de cerradura. Vamos a decir que el espacio vectorial son las matrices de 2 por 2 y que H son las matrices tales que A pertenece a las matrices de 2 por 2, ¿sí? Pero A tiene la forma de un dato, ese dato menos 1, 0 y 0. Entonces vamos a colocar dos ejemplos. Vamos a decir que tenemos una matriz 1 que vendría siendo, una 1. Entonces A1 sería A menos 1, 0 y 0. Y vamos a colocar una matriz B. Entonces la matriz B1 para que siga siendo del mismo tipo. Bueno, coloquémosle A2. A2 para que siga siendo del mismo tipo de tener acá un dato y acá el dato menos 1, 0 y 0. ¿Sí? Cuando yo los opero, entonces que por ejemplo los voy a sumar y hacer A1 más A2, me quedaría A más B, ¿sí? Y acá sería A menos 1 más B menos 1, 0, 0, ¿sí? O sea que nos queda una matriz de la forma A más B, que es un dato, ¿sí? Acá nos quedaría A más B, que es un dato, pero no nos quedaría menos 1, nos queda menos 2, 0 y 0. O sea, cambia la forma, ¿sí? Porque era de la forma algo, ese mismo algo, menos 1. Y ahora tenemos algo, ese mismo algo, menos 2. ¿Sí? Es de otra forma. ¿Sí? Entonces no cumple la propiedad de cerradura. Es el A1 más el A2 no pertenece al espacio, al subconjunto H. O sea que H no es espacio vectorial. Es un subespacio de V. No es subespacio. Es subconjunto, pero no es subespacio. Además, tampoco contiene al 0. Fíjense que si yo digo que A es igual a 0, ¿sí? En la matriz me quedaría 0, 0, 0 y 0 menos 1. Entonces no existe la posibilidad de que todo sea 0 al tiempo. O sea, no existe la posibilidad de tener la matriz 0. ¿Sí? Cuando yo logro que el segundo elemento, que el primer elemento valga 0, el segundo no puede valer 0. Entonces, otra razón más para decir que no es subespacio.